Rusia atraviesa uno de los peores periodos desde que comenzó la guerra de Ucrania, con la revuelta de Wagner. La confianza en la administración de Moscú, el Ministerio de Defensa ruso y los funcionarios de Ucrania ya ha disminuido. Una gran parte de los ciudadanos rusos empezó a pensar que Moscú estaba empezando a utilizar sus soldados en el suelo ucraniano como peones. Por lo tanto, los disturbios y manifestaciones de protesta contra el líder Vladimir Putin y su régimen en Rusia aumentaron considerablemente. El hecho de que la cantidad de soldados perdidos en el ejército ruso haya alcanzado niveles increíbles se ha convertido en la última situación en Rusia. Mientras fuentes de inteligencia internacionales y autoridades ucranianas afirmaban que el ejército ruso perdió más de 200.000 soldados. Se filtraron datos impactantes del Kremlin. Según documentos filtrados del Kremlin, el número de bajas de tropas del ejército ruso es muy superior a las cifras anunciadas por las autoridades ucranianas y fuentes de inteligencia internacionales. Exploremos juntos los detalles históricos revelados por estos documentos críticos. Según documentos filtrados del Kremlin, la pérdida del ejército ruso en una guerra a gran escala contra Ucrania ya superó a las 300.000 personas. El influyente canal ruso Telegram General Sviar asegura que en aproximadamente un año y medio la Federación Rusa ha perdido más de 300.000 soldados en la guerra contra Ucrania. El general Sviar alega que el Kremlin pasó datos sobre estas pérdidas al líder ruso Vladimir Putin y que estos datos también se filtraron. Los funcionarios rusos afirman que esta información no está confirmada actualmente, ya que el Kremlin ocultó las bajas reales en la guerra en su propia gente, el Estado Mayor de Ucrania. Por otro lado, publica cifras más modestas según la parte ucraniana. Los rusos han perdido hasta ahora 231.030 soldados en una guerra total, pero el número de más de 300.000 bajas de tropas filtrado del Kremlin parece estar mucho más cerca del número real. Esta información filtrada del Kremlin prepara el fin del líder ruso, Vladimir Putin. Esos números podrían hacer que Putin lo pierda todo. Si bien el engaño de Putin se revela con la filtración, los ciudadanos y los soldados rusos que creen en Putin ahora están abriendo los ojos a los hechos, porque estas impactantes cifras crearon un efecto bomba en Rusia. En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos y los soldados rusos no quieren morir por nada en Ucrania y se niegan a luchar ahora. Estas bajas militares de récord alejan por completo los soldados y ciudadanos rusos de la guerra, y la mayoría de los rusos ahora parecen haber perdido por completo la fe en Putin. Esta filtración, que se produjo después de la guerra civil en Rusia, los movimientos de Lukashenko y Prigozhin contra Putin, y el arresto del general Churubiki como traidor, podría denominarse el peor día de Putin. A pesar de las grandes pérdidas militares del ejército ruso, Moscú aún continúa la guerra y está dispuesta a perder mucho más soldados. En algunos frentes especiales, el experto militar Roman Svitan considera que la dirección de Bakhmut es la dirección más importante por la que se sacrificará la Federación Rusa. El rechazo ruso de las órdenes de Gerson e incluso de esa apariencia para reforzar la defensa de Bakhmut muestra que Moscú está abierto el error en este sentido, y aumentará la pérdida de soldados en el ejército ruso. La guerra es matemática, todo está calculado. Los rusos tienen que dejar Bakhmut para Popasnaya o transferir tropas del frente a esa provincia y perder este frente. Por lo tanto, Rusia se encuentra ahora en un dilema. En este caso, Rusia retirará sus tropas, o perderá el frente de Zaporizhia. Para los rusos, la pérdida de Bakhmut es peor que la pérdida de las direcciones de Zaporizhia y Gerson. Esto se debe a que Bakhmut es una completa trampa de información para Rusia. Las tropas rusas probablemente abandonarán por completo las direcciones de Gerson y Zaporizhia, ya que la tarea de los rusos será mantener Bakhmut. Se cita al líder de Wagner Prigozhin como la razón principal de la situación actual de Rusia y de todos estos eventos. En otras palabras, Prigozhin supuestamente planeó esta trampa hace mucho tiempo. El ministro de Defensa de la Federación Rusa no hizo ninguna declaración sobre este asunto. Durante más de una semana no se ha escuchado una sola voz, especialmente el ministerio ruso, sobre la marcha del PMC Wagner por la justicia en Moscú. Pero recientemente el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu rompió su silencio por primera vez 3 de julio sobre la rebelión armada y la marcha por la justicia del líder del PMC de Wagner y el Gaming Prigozhin, que se llevó a cabo a 200 kilómetros de Moscú. Según Sergei Shoigu, los primeros planes de Wagner fracasaron. Además, según Shoigu, la provocación de PMC Wagner no afectó a las acciones de los grupos de tropas del ejército ruso.